Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica y que es retransmitido por varias televisoras comunitarias del continente y por supuesto nos encuentran en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org y en el diario digital en el Facebook y en Instagram de Resumen Latinoamericano. Hoy vamos a emitir un programa especial dedicado al centenario del nacimiento del comandante cubano Fidel Castro Ruz, que este es el año del centenario, más allá de la fecha en que naciera, y que ha despertado la expectativa de volver otra vez a escuchar a Fidel, a enterarnos de su legado histórico y también de tratar de que con sus ideas podamos afrontar este difícil presente donde la extrema derecha, el imperialismo y el capitalismo están realmente asolando por todo el mundo. Y vamos a hablar de Fidel, a escucharlo a Fidel y a admirarlo aún más a Fidel a través de un documental realmente excelente que ha hecho el periódico y el canal televisivo Brasil de Fato, que pertenece al movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Un movimiento que le ha dado a la comunicación realmente un empuje importantísimo y que con este documental nos muestra realmente todo el trabajo que ha hecho Fidel Castro para perpetuar sus ideas revolucionarias, para extenderlas, y también nos habla de la Cuba actual, de esa Cuba de pueblo heroico, de esa gente que ha venido afrontando realmente con mucha valentía 66, 67 años de bloqueo criminal estadounidense y occidental, y que ahora, con las ideas de Fidel, sigue adelante tratando de vencer todos los inconvenientes y los palos en la rueda que el imperialismo le provoca a diario. Vamos a ver entonces a Fidel en este documental de Brasil de Fato. Cada pueblo, cada país tiene su forma de hacer su revolución, pero el camino a nuestro juicio no es crear conciencia con el dinero o con la riqueza, sino crear riqueza con la conciencia y cada vez más riquezas colectivas, con más conciencia colectiva. It will strengthen the embargo in a way that advances the cause of freedom in Cuba. This quarantine will be extended if needed to other types of cargo and carriers. The government will establish a commission for the assistance to a free Cuba. Strengthening the policy of the United States toward Cuba. Strengthening a lot. Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar, de tal modo que prefiere desaparecer de la faz de la tierra antes que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. A ver, hay un primer encuentro que es cuando yo tenía 13 años, estaba estudiando en una escuela secundaria básica en el campo. Y recuerdo que nos escuchaba con mucha atención. Imagínate lo que significa un estadista extraordinario, alguien querido y admirado por mi generación, tenerlo de cerca, pero teniéndolo, escuchándote. Y veíamos cómo escuchaba atentamente y cómo escudriñaba con la mirada, como si estuviera buscando en tus ojos lo que no eran capaces de decir las palabras. Mira, Fidel es ternura, Fidel es amor, Fidel es un alto sentido de la responsabilidad, Fidel es un hombre de cultura,
Es un intelectual, un hombre que, como decía Gabriel García Márquez, cuidaba mucho las palabras. Era un comunicador por excelencia, el gran comunicador de la revolución. Tanto que estamos ahora aprendiendo a comunicar sin Fidel. Fidel es un hombre de la revolución, no un hombre del partido, de la institución. Fidel es la revolución. A Fidel lo perdimos físicamente, pero Fidel está presente. El legado de Fidel está presente todos los días en lo que hacemos, en la hora de la revolución, también como inspiración para lo que hay que hacer en momentos difíciles. Fidel nació en 1926, el 13 de agosto, pero Fidel bebió de toda la historia del independentismo cubano y de ahí fue formando sus concepciones políticas, éticas, culturales. Y entonces tenemos un Fidel Castro que es martiano, que es expedista, que es mambí. Fidel es paradigmático para la gente. Hay un cariño y un sentimiento hacia Fidel muy intenso. Yo creo que para Fidel el pecado más grave de un revolucionario era estar lejos del pueblo. Por eso tú puedes salir a la calle y no vas a tener horas de documental para que quepa todas las anécdotas que tiene cualquier persona, humilde o no, de este país con relación a Fidel. Era un misterio fascinante, porque donde quiera que había la posibilidad de que llegara Fidel, estábamos todos nerviosos y a la expectativa, va a llegar Fidel, ¿tú crees que llegue Fidel? Todo el mundo quería tocarlo, darle un beso, había un poco algunas mujeres que querían tocarle la barba, los niños querían tocar, y él era muy dado a ese contacto personal, sincero. Cuando la cercanía es sincera, Fidel se abría. Y yo de esos encuentros tengo una vivencia muy particular y que la preservo con mucha responsabilidad y con mucho sentimiento. Y es que muchas veces se me han acercado abuelas o ancianos en ese tipo de encuentros que tenemos con la gente. Me cogen las manos, he sentido que una abuela o un anciano me ha cogido las dos manos y me dice: mi hijo, nunca traiciones a Fidel. Aquí al empezar el acto estaba Leidita y yo conversé con ella y se lo dije para que no la tomara por sorpresa. Un poco se le enrojecieron los ojos, algunas lágrimas, pero dijo: sí, está bien. Yo pienso que desde muy pequeña me di cuenta, ¿no?, de que estaba al lado de un hombre excepcional, por la forma que él tenía de tratarme. Ya ahí empecé a darme cuenta, ¿no?, del hombre que era. Yo, cuando tenía como 6 años, le hice mi primer poema. Bueno, ella dijo que era para los dos papás, ¿no?, para papi y para Fidel. Pero realmente yo se lo hice a Fidel, era el que tenía cerca, ¿no? Y decía: pasan los años, mi corazón se mantiene aquí. Aquí donde los árboles mueven las ramas, fresco aire para mí, donde los pajaritos cantan para ti. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo. Desde el triunfo mismo de la revolución, nuestro país no ha tenido paz. Hemos estado sufriendo agresiones de tipo económicas, políticas y militares. Es la historia de las agresiones del imperialismo yanqui contra nuestro país. La revolución fue un proceso telúrico de transformación. Este país cambió de una manera extraordinaria y entonces ese arreciamiento del bloqueo para asfixiar al pueblo cubano es para borrar la obra que Fidel nos legó. Y él se empeñó en que Cuba brillara, y Cuba brilló. No solo en la música, Cuba también es un bastión en el deporte,
en la medicina, en la investigación, y todo eso se le debe a Fidel, que no dormía. De un pueblo que ha tenido que defender su obra incesantemente, que no solo tuvo que pagar un precio alto de sangre para derrocar la tiranía implantada por esos mismos intereses, armada por ese mismo imperialismo, sino que lo ha tenido que seguir pagando y lo tendremos que seguir pagando. ¿Quién sabe cuánto tiempo? El triunfo de la revolución nos cambió la vida. El triunfo de la revolución hizo que todos fuéramos parte de la sociedad civil, que todos seamos blancos, rubios, negros, con creencias diferentes, con maneras de ver la vida diferentes, pero que pudiéramos estudiar, que nos pudiéramos preparar aún cuando no tuviéramos la misma manera de ver la vida. Fidel está presente, a pesar de que estamos viviendo un momento convulso socialmente, un momento en que tenemos que ser más, insistir más en abrirle los ojos a la juventud, el momento en que nuestra patria peligra también por decisiones que nos han obligado a tomar. En este momento aún, si no tuviéramos a Fidel con nosotros, ya hubiéramos perdido la revolución. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saber. Así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz. Pero yo llego en el carro y me llama mi esposa y me dice, acaba de fallecer el comandante. Me da la noticia. Yo me quedo en shock. Ahí inmediatamente todo el mundo salió a la calle. Cuando salimos a la calle, había mucha gente en la calle, muchos cubanos llorando y asombrados, ¿no? Sobre todo. Entonces yo me fui a mi casa. Me fui a mi casa y me leí, tomé un libro que se llama La Victoria Estratégica, un libro de Fidel. Me leí las 100 páginas en cuestión de 3-4 horas. Y así fue como pasé ahí después de leer ese libro, hice la canción en 20 minutos, 25 minutos, la canción. Que pensamos que Fidel era eterno. Era lo que teníamos en mente. Me di cuenta por primera vez que yo podía morir cuando murió Celia Sánchez. Ese día yo me enfermé, tuve como 38 de fiebre ese día, porque no lo podía aceptar. Y cuando tío muere, bueno, tú sabes que va a pasar, que puede pasar, que es la ley lógica de la vida, pero no quisiera que pasara nunca. Y bueno, fue muy duro. Hay que seguir adelante. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! Que tú estás en tu casa y yo, vecino tuyo, violento tu espacio, me meto en tu casa, te rompo la cerca, que entonces ahora yo me pare delante de la puerta de tu casa y no deje entrar a nadie, me paro delante de la puerta de tu casa y no va a entrar nadie que no me agrade.
Por primera vez se impide la entrada de petróleo al país. ¿Tú sabes cuántos meses llegamos sin petróleo? Y un país que depende de eso para su funcionamiento, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Toda la vida del país se paraliza. Son los deseos egoístas de una persona. No te dejo comprar nada, lo mínimamente necesario para vivir. Y tú puedes hacer y protestar todo lo que tú quieras, pero como yo tengo el poder de hacer eso, te corto la entrada a los servicios principales. Eso es lo que significa el bloqueo. Está la acumulación del bloqueo más prolongado en la historia de la humanidad, bloqueo económico, financiero, comercial, por parte de la potencia más poderosa del mundo a una pequeña isla, y ahora recrudecido al extremo con un bloqueo energético. Sin electricidad no puede funcionar prácticamente ninguna fábrica. Sin electricidad no puede funcionar prácticamente ningún servicio. Ningún hospital, ninguna escuela, ningún comercio. Sin electricidad, por supuesto, no funciona nada. Pero hay un gran problema con el tema de la luz, dos grandes problemas. Uno, el acceso al agua. El acceso al agua, porque entonces la cantidad de agua que puedes bombear para que la gente tenga en sus casas, los tanques llenos, tengan agua en las tuberías, es muy limitado. Eso es uno, eso es un problema que es fuerte. Y un segundo problema que tiene que ver con la conservación de la comida. La conservación de las carnes, la conservación del arroz del día siguiente, de la comida. Imagínate, yo llego del trabajo, de la universidad, llego a la casa y no tengo agua. No tengo agua. O sea, a lo mejor puedo estar sin luz una determinada cantidad de tiempo, pero estar sin agua es no poder fregar. Es una situación muy estresante. Provoca mucha, provoca tensión constantemente, provoca tensión. Es muy difícil. Y como subió el tema de la gasolina, también suben muchas otras cosas. Que la gente se levanta por la mañana todos los días siguiendo el toque a ver el precio del dólar. Y eso influye mucho en el precio de muchas de las cosas que uno necesita diariamente, usa diariamente. Y eso te quita de que tú puedas ir a ver una película, lo mínimo, ir al cine a ver una película, que era una cosa normal. O sea, las calles están muy apagadas también. Para mí es un problema importante. No tanto que estén apagadas, sino como que la vida social ha disminuido mucho. La vida se ha ido apagando. Tú andas por Cuba ahora mismo y te da la sensación de que estás como en un sitio militar, quiero decir. Entonces, yo que antiguamente salía, ahora no salgo. Me paso el día aquí, es del trabajo para mi casa y de mi casa para el trabajo. Esos son simples pretextos del gobierno de Estados Unidos para mantener una medida tan inhumana y tan injusta como el bloqueo económico. Yo no entiendo cómo se puede conciliar el intento de matar de hambre a un pueblo con los principios de los derechos humanos. Cuba venía atravesando desde hace un tiempo, hace varios años ya, una situación energética compleja, como le decimos nosotros. Y es entonces, hasta finales del 2024, que se aprueba la estrategia de transición energética en Cuba, que incluye expandir el abanico del 4% que te hablé anteriormente hasta el 24% de fuentes renovables de energía. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a ver la luz al final del túnel, con la instalación de parques fotovoltaicos, se arrecia la ofensiva contra Venezuela. En diciembre del año pasado, ya Venezuela dejó de suministrarle petróleo a Cuba. Y eso era un problema para Cuba. Ocurre el secuestro de Maduro, 3 de enero. Después del 3 de enero, más sanciones. No sanciones contra Venezuela, sino sanciones o medidas coercitivas contra cualquier país que quiera vender petróleo a Cuba. Entonces, Cuba se ve en la obligación de no poder utilizar combustibles desde fuera. Hay gente que protesta, como yo a veces protesto, eso es normal, el cubano siempre está protestando. Eso es una cosa que creo que forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero
La mayoría de las personas entendemos de que el problema de la corriente no es un problema que está en las manos del gobierno ahora mismo resolver, porque es que no hay combustible y no hay cómo traerlo. Y estamos viendo cómo con otras alternativas se puede resolver el tema. Eso creo yo que es el principal legado que nos dejó Fidel. Analizar de manera crítica, pero no de manera crítica criticándolo todo, sino de manera crítica en la que tú puedas analizar y llegar a una respuesta constructiva de lo que estás viendo, para pensar hacia dónde voy, a dónde quiero llegar y qué quiero ser. Y es que la obra de una revolución y la construcción del socialismo es tarea de hombres y mujeres absolutamente libres. Yo muy agradecida por todo lo que hizo. Yo creo que nuestro pueblo lo extraña, porque hay cosas que pensamos que no sucederían si en estos momentos él estuviera vivo, porque hizo muchos cambios, se preocupó mucho por el pueblo, por las necesidades del pueblo. Para mí era lo más importante, y de eso se trata un socialismo, las necesidades del pueblo donde estamos. Sí tuvimos que virar, no sé si se da cuenta que tenemos máquinas que son bastante eléctricas. Tenemos esta porque esto fue nuestros recursos cuando no hubo corriente para poder sustentarnos. Y creo que eso es parte también de esta lucha que tiene Estados Unidos con este bloqueo. Es de que nosotros, el pueblo como tal, se sienta abrumado, se sienta ahogado, que es lo que está sucediendo ahora mismo, que querramos, no sé, hacer locuras que no deberíamos hacer y sin embargo apoyar otras formas de cambio, porque creo que si nos unimos y vemos también y apoyamos una transformación, creo que para nosotros también sería mejor y no cada cual individual como estamos ahora. En un momento como este, enseñanzas de Fidel. Primero, Fidel siempre planteó que las crisis eran oportunidades para crecernos como revolucionarios, eran oportunidades para perfeccionar. Fidel también planteaba que en momentos complejos no se podía renunciar al desarrollo y a la creatividad. Y de la vinculación de esos dos conceptos, de esas dos enseñanzas Fidel, donde yo he tratado de elaborar el concepto de resistencia creativa. Que el pueblo cubano heroicamente no solo resiste el bloqueo, sino en medio de condiciones de bloqueo, resistiendo, es capaz también de crecer, si es capaz también de avanzar, es capaz de innovar. Aquí habrá unión, porque la necesitamos, porque tenemos al enemigo imperialista delante, queriendo destruirnos. Necesitamos la unidad para vencer. Necesitamos la unidad más que nunca para salir adelante. Ni un paso atrás en la historia de la patria, ni una vacilación en las filas revolucionarias. Seguir adelante frente a los imperialistas. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, ¿acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Mi papá era un trabajador de Cubana de Aviación, de la aerolínea cubana, que en el crimen más monstruoso efectuado en pleno vuelo en el hemisferio occidental por el terrorismo cubano-americano, fue volado en pleno vuelo. 73 personas perdieron la vida. Cuando yo en esos momentos que me recordaban a mi papá especialmente, veía a Fidel cerquita de mí y Fidel se ponía a bromear conmigo, un poco para aliviarme el dolor de esas lágrimas. Yo recuerdo que lo primero que me dijo una vez, después de él haber hablado, haber hecho un discurso, me vio llorando y me hizo así, me dio una palmada así, me dijo, ¿viste?
¿Viste lo que le dije a los americanos? Vamos a ver cuando se levanten mañana qué dicen. O sea, en ese tono de amigos, ¿no? Tengo 9,5 millones de hermanos. Hermanos de ideas, hermanos de patria, hermanos de revolución. Tenemos millones de niños. Esos son realmente nuestros hijos. Yo los rayitos de eso, y nos unimos en comunidad. Y los padres traen a los niños todos los días a educarse en Martí, a educarse en Fidel, a hacer teatro. Ahora estamos enseñando Blancanieves y los 7 enanitos. Y las aventuras del Capitán Plin. Es una obra muy cubana, donde un grupo de cocoriocos que viven en la isla del Coco, que la isla del Coco, ¡ay, se fue la luz! No hay problema. La isla del Coco puede ser Cuba o puede ser el movimiento Sin Tierra en Brasil, donde los piratas se dan cuenta de que ellos siempre pierden en todas las aventuras, porque el jefe, que es muy bruto, dice, porque somos los malos. A partir de ahora vamos a ser los buenos, o fingir ser buenos. Imagínate, un malo fingiendo ser bueno es más malo todavía. Todas esas enseñanzas de un Fidel que establece que las bases más sólidas de la consolidación de la revolución en Cuba son la educación y la cultura, que desarrolla la campaña de alfabetización para que este país fuera el primer territorio libre de analfabetismo de América, y todas esas cosas, yo creo que si se las hacemos llegar a los niños en cada una de las etapas de su educación, en todo el sistema educativo del país, con mucho orgullo los cubanos, las nuevas generaciones, van a asumir que hacen falta, no para hoy, sino para el mundo y para el mañana, para el futuro, mucho Fidel. Nos trajeron en tren, nos reunieron en la Plaza de la Revolución en La Habana a miles de jóvenes alfabetizadores. No convocó militares en esa ocasión, pero ahora el combate era por el saber, por la comprensión de ese nuevo mundo que queríamos o que queremos fundar, no, seguimos queriendo. El problema de la educación es ahora un problema fundamental, un problema serio, un problema crítico, y las tareas relacionadas con la educación nos señalan objetivos muy concretos y muy precisos que deberemos satisfacer. Pero para los jóvenes nacidos en estos momentos, en este siglo, el reto que tiene la Revolución Cubana, el reto que tenemos los maestros y profesores para que se comprenda la aspiración, para que se sumen al sacrificio. Yo creo que buscar nuestro Moncada y saber cuál es nuestro Moncada es uno de los retos de este año. Yo creo que repensar a Fidel, más allá de toda la historia de cómo salir de los reveses y cómo en los momentos quizás más críticos salir adelante, yo creo que es una de las principales enseñanzas de Fidel. Igual, cuando Fidel lo decía, que esta revolución, los únicos que debemos ser capaces de destruirla somos nosotros mismos,
El hecho de que todo el mundo se sienta parte de la revolución, y si nosotros mismos podemos destruirla, nosotros mismos podemos reivindicarla, nosotros mismos podemos construirla. No se trata de subestimar para nada al pueblo o al sujeto popular, porque la Revolución Cubana es constantemente fuente de ejemplos donde confiar en el pueblo, darle tareas al pueblo o al sujeto popular demuestra de que sí se puede cambiar la realidad y que se puede soñar en grande. Bueno, ellos se reunían y luchaban en guerra y se enfrentaban a varias personas para que Cuba fuera libre. Cuando el hombre nace, debe de hacer algo útil en la vida, no pasar desapercibido, sin pretensiones, te repito, sin pretensiones. Lo hago de corazón. No podemos dejar que nos quiten nuestra libertad, porque a nadie le gustaría que vengan y te digan, bueno, ahora eres de tal país, ¿no? Nosotros nos llamamos Cuba y somos de los cubanos. Y esperemos que sigamos así por un muy, muy buen tiempo, porque nadie quiere ser colonia de otro país. ¿Tú me entiendes? Y aquí no habían escuelas de arte, Instituto Superior de Arte. Hoy hay Universidad de las Artes en Cuba. Y eso es un logro de la revolución. Y yo he estudiado arte gracias a la revolución. ¿Cómo anda? Porque yo soy hijo de campesinos. ¿Qué es una revolución? La revolución social es la unión estrecha de todos los explotados contra los explotadores. Y un campesino que trabajaba su tierra, que estaba pagando rentas y montones de cosas, era un explotado. Ese campesino tenía que ser necesariamente el aliado de la revolución. Y en nuestra revolución, en especial, el campesinado jugó un papel muy importante. Para mí un campesino es el conjunto de los valores de un proceso socialista. Para mí un campesino es producto de un proceso revolucionario. Y una de las principales cualidades que nos caracteriza es la solidaridad. Hay competencia dentro de los campesinos por ver quién entrega más, quién entrega menos. Que acá, porque sí, eso les gusta, porque se ha creado un espíritu de camaradería y competencia, porque el principio es dar lo que uno tiene, no dar lo que no somos. Pero no hay duda que lo que estamos logrando con la cooperativa de producción agrícola es muy entusiasmante. Yo he visto muchos lugares en que incuestionablemente el rendimiento se está duplicando, el rendimiento agrícola. Nosotros hoy, toda la producción de hortalizas que se realiza en Cuba, es decir, de hortalizas diversificadas e intensivas en nuestro país, se realiza en esta técnica, que es el organopónico. Las cooperativas acá en el país tienen la responsabilidad prácticamente del 70% de la producción. Nosotros tenemos hoy en Cuba una ley de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Y que si no llega a ser que tenemos esos grandes programas, ese mismo programa de la agricultura urbana, esos huertos escolares, eso que impulsó tanto el comandante, eso que desde los primeros años de la revolución insistió mucho el comandante en desarrollar la agricultura en Cuba, no tuviésemos todas esas instalaciones hoy, todas esas tecnologías ya que son ciencia constituida, generalizadas a lo largo y ancho del país, nosotros hoy con este bloqueo recrudecido, con este inhumano, injusto bloqueo que tenemos que está asfixiando la economía cubana, nosotros estuviésemos más mal. El gobierno de los Estados Unidos nos bloquea, no quieren socialismo, pero no quieren socialismo esta islita tan pequeña, porque el ejemplo del socialismo es lo que está para el mundo. Y el socialismo, aunque los americanos no quieran, es el futuro de la humanidad. Aquí hace falta que lo dejen respirar
para que vean lo que somos capaces los cubanos de hacer. Porque si no tenemos nada, no tenemos petróleo, no tenemos esto, no tenemos aquello, y estamos produciendo, si es verdad que somos tan malos, quítenle el bloqueo para demostrar quiénes somos los cubanos. Ustedes me decían, a los yanquis, dale duro, vamos a darle duro a los yanquis, revolucionando nuestra agricultura, superando nuestro trazo, tecnificando nuestra agricultura, cuando sepan ya que a pesar de sus bloqueos, a pesar de sus agresiones, hemos superado todos los problemas. Si hoy los campesinos están agradecidos con el proceso revolucionario, fue porque al triunfar este mismo proceso, Fidel nos convirtió en parte de la sociedad civil. Les dio estudio, le dio escuela, le dio salud, le dio la posibilidad de que sus hijos, sus nietos, hoy fueran médicos, fueran profesionales, fueran artistas. Y la manera que tenemos los campesinos hoy de retribuir todas esas atenciones es cosechando la tierra, es dando lo mejor que tenemos. Defendí la revolución en Girón, combatiendo en Girón, defendí la revolución en la crisis de octubre, defendí la revolución en la lucha contra bandidos y sigo defendiendo hasta hoy la revolución, y solamente la muerte impedirá, y creo que con el ejemplo que lo doy a diario, defendiéndolo en todos los planos, trabajando, una forma ahora en estos momentos de defender la revolución es producir. En el momento actual, siempre trabajar con alternativas, siempre la confianza en el pueblo, siempre buscar la participación del pueblo en las decisiones, sobre todo en las grandes decisiones, acudir a la ciencia y a la innovación para encontrar respuestas y después entonces desataba la acción revolucionaria. No es concebible el desarrollo del país sin la ciencia y sin la técnica. Y es absolutamente imposible concebir la sociedad comunista sin la ciencia y sin la técnica. Ningún país de este continente tiene el capital humano que tiene Cuba. Y la revolución ha preparado un capital humano extraordinario en médicos, en científicos. Por eso donde quiera que llegue un cubano, prosperan por ese capital. ¿Dónde están preparados esos hombres? En las universidades, en las escuelas cubanas, en las instituciones cubanas. Y todo eso nosotros tenemos que integrarlo para lograr darle una nueva vida al proceso revolucionario cubano. Buenos días. La importancia de los científicos está escrita desde el inicio de la revolución, como yo le decía en una conversación previa. Fidel identificó esta necesidad, abrieron universidades, se creó una academia, porque es que el país lo necesita. Aquí no es una ciencia de élite, ni de buscar reconocimiento, aquí es una ciencia en cualquier sentido a favor del desarrollo de nuestro país. Y él siempre decía, Fidel siempre dijo, no, este centro no es de Cuba solo, es del sur de Cuba y de todos los países que necesiten nuestros productos. Nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Y somos competitivos, tenemos más de 60 patentes y los primeros que reconocen la patente es Estados Unidos porque no pueden negar nuestras patentes. Sentimos que lo dimos todo, que entregamos todo a cambio de nada, simplemente por ver la salud de un pueblo, ver que la gente mejora, ver que Cuba cada vez gana un espacio más en la ciencia a nivel mundial y ver que nuestros productos casi todos están en el cuadro básico de medicamentos, que cuando son demandados por cualquier emergencia en otro país los podemos dar. O sea, la vacuna que hicimos en la COVID, bueno, y Cuba hizo varias, pero bueno, nosotros la que hicimos nosotros, Abdala, que además se vendió a 6 países, millones de personas se vacunaron, se salvaron millones de personas con la vacuna. Y tú dices, ningún otro país de América Latina la hizo. Es difícil, no lo voy a decir que es fácil, toda la situación, toda esta crisis energética, financiera, económica. Y ahí viene el crecerse, viene la innovación, viene la búsqueda de soluciones sin deterioro de la fiabilidad, de la veracidad, de la calidad
y de lo que queremos hacer. Que este proceso revolucionario no habrá nada ni nadie que pueda detenerlo, porque su fuerza no está solo en el número de los hombres y mujeres que lo defienden, sino fundamentalmente por el grado en que ha penetrado en las conciencias, por el grado tan alto en que se ha hecho conciencia del pueblo. Y cuando una causa, una idea, se hace conciencia de todo el pueblo, no hay fuerza en el mundo capaz de destruirla. Yo prefiero tener paz con necesidad que no con guerra. Y ojalá que nunca. Porque la mejor manera de ganar una guerra es evitándola. ¿Oíste? Pero sentimos la bota ahí arriba de nosotros. Y me indigna porque se está pasando mucho trabajo. Ya Catherine, está ahí. Está bien. Le voy a decir algo. No soy antinorteamericano. Aquí han venido americanos, ¿oíste? Pero sí odio lo que han querido hacer con Cuba. Cuba es independiente y punto. Lo que les jode a ellos, que nosotros nos mantenemos aquí y punto. Yo he pasado por todas las etapas de la Revolución Cubana y he vivido todo lo que ha pasado en Cuba y lo que han querido. Quieren que nosotros claudiquemos y no vamos a claudicar. No vamos a claudicar. Yo lo único que lamento es que yo no pueda estar por una agresión en una trinchera porque mi mamá tengo que, no sé. Y que yo no quisiera que mi mamá pasara por una guerra. Pero siempre nos han formado como producto de la misma ideología de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana a mí nunca me ha enseñado a ser delincuente, ni bandolero, ni drogadito, ni nada de eso. Compadre, a mí la Revolución me ha dado vida. Mira, Fidel, yo creo que lo primero que le dio al país con el triunfo revolucionario fue dignidad. Y al dar dignidad al pueblo cubano, le dio dignidad a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores, a las mujeres, a los negros, a los mulatos, al pueblo en sentido general. Y por otra parte, los cambios tan profundos que la revolución logró, sobre todo en lo social, la inmensa obra social de la revolución, le abrió nuevos horizontes a la gente, por lo tanto la gente sabe lo que se pierde si se pierde la revolución. Y por eso están esas convicciones que se expresan en esa manera popular en la que tú te encuentras con un campesino y te dice, yo doy la vida por la revolución. Y los revolucionarios estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias porque sabemos que un retroceso aquí, ¿qué nos va a dar el imperialismo? ¿Qué nos va a traer? Más hambre y más miseria. Conocimos, los que éramos un poquito mayores, conocimos el pasado. Porque este pueblo, donde hay, como ahí se ha planteado, donde haya un revolucionario, hay un Fidel. Cuba no es cualquier cosa. Cuba es un pueblo que sabe defender lo que tiene. Pues yo misma soy médico, pediatra, siempre lo digo, pero todavía disparo bastante bien. Desde una sillita con un buen rifle, yo puedo hacer mis estragos. Puedo hacerlo, sí, lo siento mucho porque yo por naturaleza defiendo la vida, pero voy a defender la vida de mi pueblo. Y otra vez como cuando teníamos 7 fusilitos y pocas balas, 7 fusilitos y pocas balas. Hoy tenemos mucho más de 7 fusiles y tenemos todo un pueblo que aprendió a manejar las armas. Tenemos todo un pueblo que a pesar de nuestros errores, tiene tal nivel de cultura, conocimiento y conciencia que jamás permitirá que este país vuelva a ser una colonia de ellos. Este país puede autodestruirse por sí mismo. Esta revolución puede destruirse. Lo que no pueden destruirla son ellos. Nosotros sí. Pues nosotros no somos una nación en disputa, nosotros no somos una colonia, ni nosotros somos una posesión para que alguien
se apropie de ella. Nosotros somos una nación soberana, independiente, libre, que ha tomado como decisión de la mayoría un proceso de construcción socialista en medio de estas condiciones tan adversas. Por lo tanto, estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la conversación, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero sin negociar nuestro sistema político, sin negociar nuestra soberanía y sin negociar nuestra autodeterminación. Cuba no quiere volver al capitalismo. La gran parte del pueblo lo que está es preocupado con que perdamos ese proyecto, esa capacidad de solidaridad. Yo te digo que eso no se pierde, compañeros. Eso está ya en las venas de este pueblo. No se pierde. No hay apagón que apague la voluntad. No hay escasez que quiebre la esperanza. Y el pueblo a nivel comunitario se organiza. No hay transporte, pero todos los días los médicos, las enfermeras, el personal de salud llega a sus puestos, aunque sea a pie, y atiende a sus pacientes y salva vidas. Los maestros dan clases aunque no haya luz, y los campesinos siembran y producen alimentos aunque no haya combustible. Esa es la estampa de esa resistencia heroica. Hay que inventar, hay que crear, hay que ver cómo podemos salir del hueco en que estamos, sin perder nunca la perspectiva de una sociedad socialista. Hay quienes se cansan, hay quienes desisten, hay quienes hasta se identifican con el enemigo, el síndrome de Estocolmo, y han desertado, hay quienes toman otras corrientes y se unen a los anexionistas, pero eso ha existido en la historia de la humanidad siempre. ¿Dónde está la mayoría de los cubanos? ¿Dónde está la identidad de la mayoría de los cubanos? En defender el proyecto de nación soberana que hemos alcanzado con Fidel y con la revolución. Entonces, claro que extrañamos a Fidel, pero mucho, mucho, mucho. Pero no nos lamentamos porque él está presente. Él nos dejó un legado valiosísimo. Y muchas veces pensamos, en este momento, ¿qué haría Fidel? Bueno, pues yo creo que Fidel lo que haría es salvar la revolución. Y ahí viene nuestro José Martí. ¿Sabe lo que él decía? El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime y es el rencor eterno a quien la ataca. Eso es el amor a la patria. Y nosotros nacemos con ese amor. Por tanto, en este momento, por muy difícil que sea la situación, por muy dura que está la cosa, seguimos siendo un pueblo digno y un pueblo libre. Y eso es hasta las últimas consecuencias. Que tiemble la injusticia cuando lloran los que no tienen nada que perder. Que tiemble la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Que tiemble la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel.